Primer libro de Samuel, en el capítulo número 16. Y leeremos hoy los versículos a partir del versículo número 11. Cuando lleguen allí, confirman diciendo amén. La Biblia dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Qué estaba haciendo el menor? ¿Y cómo se llamaba el menor? David. De eso estamos hablando en este tiempo sobre familia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Pero mire, aquí viene lo maravilloso. Esto es lo que marcaba la diferencia en David como hijo. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite. Diga cuerno. Eso habla de poder. El cuerno del aceite. Diga aceite. Eso habla de unción, de gobierno, la unción del rey. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de una persona? Que esté el Espíritu del Señor en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en esta iglesia marca la diferencia. Si el Espíritu de Dios está en su familia, esa familia marca la diferencia. Yo no sé cuántos anhelan esa presencia todos los días en su vida. Y puede aplaudir la gloria del Señor en esta noche y tomar asiento para disponernos hoy a recibir lo que Dios tiene para nosotros en este maravilloso día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Él se merece la gloria? Aleluya. La Biblia dice que hubo un hombre que por causa de no dar la gloria a Dios murió ¿cómo? Este rey Herodes, ¿se acuerdan cómo murió? Expiró comido de gusanos. Qué bueno que nosotros aprendamos a darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira el que está a su lado y dígale: llegó el tiempo de oír la palabra de Dios. Aleluya. Estamos hablando de este tópico que tiene que ver con retratos familiares de la vida de David. Y hoy vamos a hablar, con la ayuda del Señor, de David como un modelo de hijo. Y esta enseñanza práctica es muy importante para la familia en particular, y sobre todo para que nosotros podamos analizar de una manera amplia la vida de este personaje llamado David, y podamos aprender de este personaje cómo una persona o un individuo puede marcar la diferencia y puede ser un ejemplo a seguir y puede ser un modelo a seguir, a pesar de que humanamente hablando tenía aparentemente todas las excusas posibles y probables para ser un mal hijo. Humanamente hablando, él tenía todas las excusas para decir: fui como fui por causa de mi padre o por causa de mis hermanos. Pero vemos que como hijo, este muchacho marcó la diferencia. Como dice el texto que acabamos de leer, dice que después de que el cuerno del aceite de la unción fue derramado sobre él y fue ungido en medio de sus hermanos, es decir, en medio de su casa,
en medio de su familia, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amados hermanos, lo que marcará la diferencia en una persona, aún a pesar de que le haya tocado vivir en medio de un hogar, de una familia, por conflictiva que sea, por difícil que sea, por oposición que tenga, por complicado que sea la situación familiar, lo que le dará a usted poder para marcar la diferencia es la unción del Espíritu Santo de Dios. Y si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él está de su lado, amado hermano, aunque se levante el enemigo como río, el Espíritu del Señor levantará bandera a favor de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. La diferencia radicaba en que el Espíritu de Dios estaba en él, pero también en que Dios tenía un propósito con él. Así que diga conmigo: necesito el Espíritu y el propósito. Diga: el Espíritu y el propósito. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios en su vida, eso le dará poder para superar todo aquello negativo que tenga que confrontar familiarmente. Pero además, el propósito. El propósito hará que aunque tú seas el menor, como lo decía el texto que leíamos, aunque tú seas el despreciado, el rechazado, el que menos opciones tiene, el propósito hará que Dios te lleve al lugar donde Él quiere llevarte. Quiéralo el diablo o no lo quiera, Dios cumplirá su propósito en mí. Diga: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Ahora, habíamos ya abordado bastantes aspectos, pero hoy quiero entrar de lleno en ese tópico relacionado a de hijos a padres. De hijos a padres, porque vamos a analizar en este retrato familiares de la vida de David, a David como modelo de hijo. Por ende, vamos a hablar primero de hijos a padres, analizando a David como un hijo. Habíamos dicho ya dos cosas. Número uno, que David era el hijo menor de entre sus hermanos. Ya habíamos explicado que no era nada deseable y humanamente nada ventajoso ser el menor, pero sin embargo, por la gracia, por el Espíritu y por el propósito que había en él, fue el mejor de entre ellos, según primera de Samuel 16, 11 al 12. En segundo lugar, habíamos dicho que David como hijo, en su posición de hijo o en su condición como hijo, tenía, hace un momento lo mencionaba, aparentemente todas las razones o todas las excusas posibles para decir: soy el más grosero, soy el más patán, soy la oveja negra de la casa, soy el hijo malcriado por causa de lo que me han hecho. Es decir, él era el hijo más rechazado, menoscabado y olvidado, no solamente por sus hermanos, sino también por su propio padre, según el texto que leíamos. Pero también fue en esa posición como hijo que fue escogido y fue preferido por Dios. Y eso es lo que nos da esperanza a nosotros, amados hermanos, de que realmente en esa posición todos no solamente somos hijos biológicos, sino que también somos hijos espirituales, los que hemos recibido a Cristo el Señor como nuestro Padre. Ahora Él es nuestro Padre, y en ese sentido, aunque hayamos sido rechazados, menoscabados, aunque hayamos sido olvidados, el Señor nos escogió, el Señor nos prefirió, y ahora somos parte de su pueblo. Somos su especial tesoro. Mírale que está a su lado, si es un hijo de Dios, dígale: eres la niña de los ojos del Señor. Alabado sea el Señor. De la misma manera como nadie consiente que se le toque sus ojos, de la misma manera el Señor no tolera, no consiente que uno de sus ungidos sea molestado, a menos que Dios tenga un propósito, como lo tenía con David. David tenía un propósito, y parte de su madurez era recibir rechazo, menoscabo, olvido por parte de sus familiares. Y ya habíamos observado cómo Eliab, este hermano fuerte y grande, era uno de los que siempre estaba allí
haciendo como esa contraparte para él. Ahora quiero empezar a abordar otros aspectos en la vida de David que también nos van a servir muchísimo para poder entender cómo nosotros familiarmente podemos velar no solo por nuestros propios beneficios, por nuestro propio bien, sino también por el bien de nuestra casa. En tercer lugar, David era un hijo, como hijo, era un joven trabajador. Era un joven trabajador, diga, laborioso. Laborioso. Una de las cosas más importantes que le han podido enseñar la generación anterior a muchos de nosotros, nuestros padres nos han podido enseñar a muchos de nosotros, es el sagrado arte de trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, y que digno es el que trabaja de su salario. En otras palabras, gracias a Dios, aún muchos de nosotros tenemos una de las herencias que aprendimos de nuestros antepasados, incluso yo la sigo viendo todo el tiempo en mi padre y en mi madre, es el arte de trabajar sin poner pretextos, sin poner como excusa la pereza o cualquier otra condición. Porque mucha gente hoy quiere la bendición, pero no quiere trabajar. Y en una familia, el secreto de la bendición familiar, hogareña, no depende de ningún ente exterior a nuestra casa, sino de la bendición laboral que repose sobre nosotros. Pero para eso necesitamos la unción, necesitamos la presencia y necesitamos el propósito de Dios sobre nosotros. Según Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, la Biblia muestra que mientras los hermanos mayores de David estaban engalanados y estaban ornamentados para la fiesta, mientras que el padre mismo de David estaba muy bien presentado, porque nada más y nada menos iban a recibir en casa al profeta de los mejores que ha existido en todos los tiempos en su propia casa. No solamente era profeta, sino que era un juez y al mismo tiempo era un profeta de Dios, un hombre con un calibre impresionante, con un nivel extraordinario. Y vemos que en casa se encontraba el padre, se encontraban los hermanos mayores, pero dice que después en el versículo 10 dice que hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Hizo como un desfile de sus hijos. Y obviamente él tenía ese deseo, como cualquier padre, de que alguno de sus hijos sea el escogido, de que alguno de sus muchachos sea el escogido o el seleccionado. Y el texto dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Luego dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿Pero qué estaba haciendo el menor? Jugando, peleando, pereceando, durmiendo. Estaba trabajando. Mire lo que dice el texto. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Estaba ejerciendo una labor pastoril, estaba ejerciendo el trabajo de un joven pastor. ¿Dónde estaban sus hermanos? En un desfile de modas prácticamente, en un desfile de escogencia. ¿Dónde estaba su hermano menor? Y sabemos que el clima en ese territorio, geográficamente hablando, es gélido, es fuerte, es extremo, pasa de lo más frío a lo más caluroso, y ahí bajo ese clima inhóspito estaba el muchachito, estaba el menor, pero no estaba perdiendo el tiempo, sino que estaba trabajando. Según el texto, David era el encargado de cuidar en el campo las ovejas de su padre. Era un joven que trabajaba para el beneficio de su propia casa. A pesar de que era el menoscabado, el rechazado, el que no se tenía en cuenta, un factor importantísimo que debemos tener en cuenta
es que la Biblia dice que el que no provee para los suyos, para su familia, dice, ha negado, número uno, la fe, y número dos, que es peor que un inconverso, que un incrédulo, que un no creyente. En otras palabras, hay gente que debe entender que ese texto no solo se aplica bíblicamente hablando a un papá y a una mamá, que son dos entes muy importantes, responsables de responder por sus miembros de hogar o casa, sino que también se aplica en caso donde el hijo tiene la responsabilidad de la manutención de sus padres, ya sea por enfermedad, ya sea por edad, ya sea por una u otra razón. Cuando un hijo entiende que el deber de responder o de trabajar y de aportar en pro de su propia casa, no solamente de ellos, incluso yo hablaba con mi esposa hace unos días y ella me lo ha expresado también, algo muy similar. Para uno como hijo no hay nada más satisfactorio, lo digo por experiencia propia, en lo personal, no hay nada más satisfactorio que poder entregarle, aunque sea 20,000 o 50,000 o 100,000 pesitos a papá o a mamá en algún momento. Eso es algo que a uno lo hace sentir bien, satisfecho. Y ver que realmente, por mucho que yo le dé a mis padres, que es mi deber hacerlo, realmente no alcanzo a pagar ni a devolver siquiera todo lo que ellos me dieron durante toda mi niñez, y aún así me siguen dando. ¿Por qué? Porque aprendí de mi padre y aprendí de mi madre el sagrado arte de trabajar. Algunos ven Génesis capítulo 3 el trabajo como si fuera maldición. La Biblia no dice que el trabajo sea una maldición, sino que la maldición consistía en que ahora lo que antes era parte de la bendición, porque a Adán lo pusieron a labrar, es decir, a trabajar, aún antes de la maldición. Pero la maldición consistía en que ahora tenía que sufrir, ahora tenía que costarle, ahora tenía que ganar con el sudor de su frente. Eso era la maldición. La maldición no es el trabajo. Hay algunos que han visto el trabajo hoy en día, es una cultura de pereza, una cultura terrible, una cultura tan terrible que muchos padres son los principales responsables de enseñarle a sus hijos de que en la vida todo es un lloriqueo, una pataleta, y que tienen que darle todo lo que ellos dicen a la hora que ellos dicen y como ellos dicen. Pero no se dan cuenta qué clase de generación están criando. Hoy en día uno mira a niños pequeños en algunos lugares que si ellos no le llevan y le dan lo que al niño se le da la gana, entonces no paran de hacer la pataleta. Y el papá y la mamá piensan y le malenseñan al niño a creer que en la vida todo es cuestión de botar unas 4 lágrimas de cocodrilo y luego de recibir, y acostumbrarse a ese estilo de que todo me tienen que dar. Por eso vemos que hoy en día estamos viviendo en una generación que no está acostumbrada al trabajo. No está acostumbrada a esperar que la bendición de Dios es la que enriquece, y ella viene por medio de nuestra obra, de nuestras propias manos. Dios le dio salud, Dios le dio fuerza para trabajar. Pero estamos viendo una generación de vagos, de holgazanes, que se está criando hoy en día. Hace unos días me sorprendía cómo mi madre me contaba, los que conocen a mi madre, una mujer anciana, valerosa, valiente, pero un muchacho se le acercó a pedirle dinero, que si no tenía 1,000 pesitos que le diera, o 2,000 pesitos. Una persona robusta, una persona joven, porque si no están acostumbrados, algunos acostumbraron a sus hijos a robar, y por ende están acostumbrados a mendigar y a pedir, pero hay otros que nunca le enseñaron a sus hijos a trabajar. Los mal acostumbraron. Y amado hermano, una de las cosas que yo aprendí desde muy pequeño a través de mis padres es que no todo lo que yo pida voy a recibir, sino que hay cosas que me van a costar. Hay cosas que voy a tener que llorarlas, voy a tener que esperarlas, voy a tener que tener paciencia, incluso otras que nunca pude tener hasta que no aprendí a comprarlas de mi propia cuenta. Y yo no puedo decir que mi padre sea un tacaño,
ni que mi madre sea una vara que no quiso. No, 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 al contrario, son personas generosas. Son personas que me han enseñado no solo el arte de trabajar, sino el arte de hacer mucho con poco. Un señor que vende dulces en una esquina de una calle, de una de las plazas de esta ciudad, desde hace muchos años, con ganancias de 50, 60, 70 pesos, 100 pesos por producto a veces, ha construido una casa por la gracia de Dios propia, y la ha ido levantando poco a poco. Una madre que muchas veces tenía que ver, y a mi padre, los que lo conocen hoy en día, tiene más de 80 años, y con todo y eso él, no porque esté obligado a hacerlo, sino porque él ya tiene esa cultura del trabajo metida en su corazón, y él muchas veces está al sol y al agua, y se pone su carpa y se pone su ruana y él está contento porque está aprendiendo el arte que Dios enseñó, y es el modelo de David también, de que a pesar de que el trabajo muchas veces, porque realmente no hay trabajo que sea fácil, realmente hay trabajos que son pesados, pero todo tipo de trabajo tiene su parte dura. Por ejemplo, algunos piensan que un asunto de oficina, que un asunto de lapicero no es tan, que es muy relajado y muy suave, no se dan el estrés mental, el cansancio físico, los efectos que produce en el cuerpo, el estar ante un computador muchas veces días enteros trabajando también produce efectos. Es decir, todo trabajo ciertamente demanda de gente que no sea débil, sino gente que sea esforzada. Gente que sea esforzada, porque obviamente todos sentimos muchas veces el peso. Hay gente que dice, al pastor le queda fácil hablar de trabajo porque ellos no trabajan. Dicen que los pastores no trabajan. Y el trabajo de un pastor consiste en muchos aspectos y en muchas variedades, empezando desde asuntos seculares hasta asuntos, yo aprendí eso del pastor Marco Tulio Oviedo. Él decía, usted no puede como pastor esperar que la iglesia sea la que todo le dé y que la iglesia sea lo que lo sostenga. Por eso yo escribo, por eso yo también hago mis materiales para poder sostenerme y también ayudar a la congregación. Aprendí eso. Incluso el pastor nos daba una cátedra, porque nuestro pastor Marco Tulio Oviedo es una persona, un empresario realmente, además de ser un pastor, además de tener, y él nos enseñaba cómo hacer, cómo trabajar, cómo no esperar que siempre todo, porque personalmente desde niño yo me acostumbré, me habitué a ser sostenido por Dios a través del trabajo y no a través de la holgazanería, ni a través de estarle pidiendo, ni mendigando a otros, ni mostrándole lástima a todo el mundo y pobrecito y mire que no tengo. Usted debe aprender en la vida, si quiere la bendición de Dios, a ser esforzado, a ser valiente, porque no tenemos un padre cobarde, y si tenemos un padre valiente, debemos ser valientes en todo el sentido de la palabra, incluyendo en lo laboral. Pero sabe una cosa, aquí en el modelo de hijo de David, algo que me llamó la atención es que David, además de ser trabajador, era un trabajador muy responsable. Y una de las vergüenzas más grandes de muchos evangélicos es precisamente esa, que en algunos lugares no quieren contratar evangélicos porque son irresponsables, dejados, dejan abandonado todo. Por eso hablábamos el otro día de Dios, familia, iglesia, y luego venía trabajo, lo laboral. Pero algunos dejan la iglesia por el trabajo, pero hay otros que también abandonan el trabajo por las cosas, porque no le dan su lugar y no le dan su hora. Y la Biblia dice, en cambio, que David, cuando tenía, digámoslo de esta manera, cuando le dieron trabajo en el palacio para ser el músico de cabecera del rey endemoniado aquel, la Biblia dice que él iba y volvía. Es decir, iba, tocaba, ministraba, pero al mismo tiempo seguía cuidando las ovejas de su padre. Y cuando él estaba en el palacio, las ovejas no estaban abandonadas, él las dejaba a cargo de otro pastor. Era un hombre responsable.
Y queridos padres que tienen niños pequeños, o queridos jóvenes, queridos hermanos, una de las cosas más complejas hoy en día que estamos observando es que mucha gente no está gozando de las bendiciones de la obra de sus manos. La Biblia dice en Deuteronomio 27, 28, donde se habla de las bendiciones y de las maldiciones. Una de las bendiciones que vienen como resultado de la obediencia es que el Señor bendecirá también la obra de nuestras manos, el fruto de nuestro trabajo. Pero hay gente que no está obedeciendo a Dios en eso, y sobre todo, y lo peor, están criándose hoy bajo esa cultura de la famosa cultura microondas, es decir, todo es ya, todo es en un minuto, todo tiene que ser así como quiero. Pero queridos niños, queridos jóvenes, hay cosas que uno en la vida no va a conseguir a menos que uno mismo trabaje y se esfuerce. Y como lo diría el pastor David Ormaché alguna vez, nuestra dependencia económica no puede venir de un gobierno, sea cual fuere. Nuestra bendición económica viene directamente del cielo. Aún en medio de la hecatombe y la recesión económica, yo soy testigo de la mayor bendición de Dios en plena cuarentena. Fue la época donde, por testimonio lo digo, donde jamás habíamos tenido tantos billetes juntos como en la época de la cuarentena. Porque en esa época a veces había días donde no se podía ni siquiera ir a comprar, porque era todo limitado, todo medido. Y yo decía, Dios mío, está llegando bendición en el momento que menos esperábamos. En el momento que esta congregación que paga su mensualidad a este banco, y que usted sabe que con los bancos no se puede fallar jamás, que en algún momento llegamos a pensar que tocaría pedir como una prórroga, pero jamás hubo necesidad de hacer eso. Porque la bendición del Señor, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Amados hermanos, qué bueno que aprendamos como hijos a no solamente estar esperando que mi papá y mi mamá me tienen que dar todo, porque el que se acostumbró a que papá y mamá le tenga que dar todo, luego le va a andar llorando al gobierno, luego le va a andar llorando a todo el mundo, le va a andar llorando todo el tiempo, porque se acostumbró a tener la mano abierta solamente para recibir. Pero hay que aprender el arte de que cuando una persona es trabajadora y además aplica debidamente los principios financieros, más adelante hablaremos acerca de lo que es el plan financiero de Dios, un asunto de mayordomía, y veremos cómo una persona, así como es necesario abrir su mano para recibir, también es necesario abrir su mano para dar. Pero hay gente que dice, no tengo para dar, y muchas veces no tiene para dar porque no está siendo fiel, o al mismo tiempo no está siendo un trabajador correcto. Es un trabajador irresponsable, dejado, indisciplinado, está un tiempo aquí, allá, nunca prospera en nada. Hay gente que prueba de todo y en nada prospera. Primero, porque no tienen en cuenta a Dios ni para buscar trabajo. Pero cuando una persona pone a Dios en su trabajo, hermano, lo más importante, más que trabajarle a otro, es aprender a decir, de lo que yo puedo hacer, de lo que usted me da a mí como capacidad para hacer, ¿cómo puedo hacer para ayudar también a mi casa? ¿Cómo puedo hacer? Algunos pueden escribir, otros pueden elaborar algo, pueden coser, pueden preparar algo, pero la mayoría de gente hoy, eso lo aprendí de uno de mis profesores favoritos, de nombre Fabio Chávez, que realmente se convirtió en mi profesor favorito de toda la vida. Y el profesor Fabio Chávez siempre nos enseñaba algo muy importante. Él decía, ustedes no pueden pensar salir de este colegio
de este bachillerato solo enfocados en una carrera universitaria. Es decir, no está mal que lo haga, pero él decía, el secreto del éxito es que usted tenga por lo menos varias profesiones, que usted se pueda desenvolver, que si le fue mal aquí, usted sepa dónde empezar. Y sabe que él era un ejemplo, porque él era profesor como de una cantidad de materias impresionantes, a la vez era profesor de arte, a la vez era profesor de danza, a la vez era profesor de música, a la vez era taxista en las tardes, a la vez era el pintor, tenía una cafetería también, a la vez era mecánico y a la vez arreglaba radios. Así que él decía, y lo decía obviamente con todo el respeto, pero como enseñándonos, él decía, aquí hay muchos titulados entre mis compañeros que si les quitan el trabajo que tienen, no pueden hacer más nada. Pero decía, si a mí me quitan todas mis materias, entonces yo puedo seguir trabajando en cualquiera de los lugares donde yo sé trabajar. Pero ¿quién le enseñó eso a él? Él hablaba de sus padres, él hablaba de la cultura, de cómo le enseñaron a no ser dependiente de una sola cosa. Es como se habla de la famosa gallinita de los huevos de oro, que no se ponen en un solo lugar. Pero hay gente que nunca prospera en eso, porque o tuvo padres que lo enseñaron a mal, y si hay algo bueno que gracias a Dios David tuvo que aprender, es que a pesar de que haya sido como el menoscabado, el rechazado, todo eso, pero algo que le tocó aprender es a ser un hombre trabajador. Y en la vida la gente trabajadora nunca se va a varar, nunca se va a estancar. Uno ve gente que es tan emprendedora que se le cae una cosa aquí, pero ya está en otra. Y ya no tiene ni tiempo para andar quejándose ni lamentando, sino para estar pensando, ¿qué puedo hacer ahora? Amados hermanos, sacuda al que está a su lado y dígale, hay que trabajar. Es tiempo de trabajar. Mira los ojos y dígale, trabajar. Necesitamos aprender ese arte. ¿Y cómo usted se entrena en trabajar? Si muchas veces los hijos o las madres hoy ni siquiera le enseñan a uno a lavar platos ni a tender su propia cama. Muchos quieren, como diría el pastor Samuel Valverde, quieren el micrófono e impactar las naciones y no son capaces de arreglar su propio cuarto, ni la propia sala de su casa. Y luego quieren la bendición de Dios. ¿Y está mal que tengan sueños? No. Está mal que anhelen estar bien presentados y tener muchas veces metas y sueños y tener finanzas. La Biblia dice en Eclesiastés que el dinero es escudo y que a la vez el dinero sirve para todo. Pero muchas veces la gente no tiene dinero, no porque sea de malas, sino porque es un mal administrador y muchas veces porque es un perezoso. Dígale al que está a su lado, o más bien al que está a su lado no, dígaselo a sí mismo, fuera de mí la haraganería. Sí, porque si le decía eso al que está a su lado se metía en problemas. Necesitamos, amados hermanos, aprender que si dice la Biblia que Jesús dijo, mi Padre trabaja, hasta ahora trabajo y yo trabajo. Jesús no solamente se dedicó a ser uno que hacía preguntas a los maestros de la ley, también le hacía la carpintería. Hijo de un carpintero. ¿Y cómo lo conocían a él? Como uno de los carpinteros. Este no es el hijo del carpintero. Así que mis amados hermanos, él trabajó en lo espiritual, pero también es un ejemplo de trabajo. Así que ese punto es fundamental, queridos hijos, familia. Si una persona aprende a ser trabajadora, yo admiro mucho a mi madre por eso, incluso hace mucho tiempo ya le pedí personalmente que ya no salga a hacer lo que ella salía, a vender sus cositas, porque yo quiero estar para ayudarla y apoyarla y darle a ella, pero ella es una mujer esforzada, una mujer valiente, que me sorprende muchas veces como en muchas ocasiones incluso le admiro a ella y de ella he aprendido el arte de administrar mejor. Porque es de ese tipo de personas que aún en la época de mayores escasez, cada vez que iba donde mi mamá, porque me hacía falta algo, porque necesitaba algo, era la personita que yo no sé de dónde, no sé cómo, pero siempre tenía algún rollito por allí.
Y decía, tranquilo, amigo, que aquí está, vamos a ver. Y yo decía, pero mi mamá, ¿cómo hace? ¿De dónde es que logra tener? Siempre tenía algo, siempre había una cajita del tesoro por algún lugar. Yo decía, ¿de dónde? Porque ella aprendió el arte de administrar. Mi padre también reconocía eso, muchas veces dice, ella es buena administradora. Pero mis amados hermanos, eso es cuando uno le ha enseñado a trabajar. Y si yo los veo a ellos y veo luego a mis abuelos, digo, esa gente eran tremendamente trabajadores. ¿Y cuántos aquí tienen algún padre o una madre que es trabajador o trabajadora, de quien usted se inspiró? Nosotros nos inspiramos muchas veces en nuestros padres, en nuestras madres, gente que donde le toque, como le toque, no le hacen daño a nadie, no le hacen mal a nadie, no tienen que robarle a nadie, al contrario, cuando pueden ayudan a otro, bendicen a otro, pero como le toque, se dignifican en el trabajo que ellos tengan. Porque realmente hay gente entre nosotros, y gracias a Dios por tener ese ejemplo de mis padres, que aunque no tengan un título de ninguna índole, pero sí me han enseñado el sagrado arte de trabajar. Y lo más importante, que una vez que uno trabaja, le sea agradecido a Dios, le dé a Dios, le dé a su obra, y en algún momento que pueda darle a alguien, hágalo, que usted no sabe que muchas veces más es lo que usted recibirá que lo que usted alcanza a dar, porque Dios no se queda con nada. A Jehová presta el que da. ¿Y usted cree que Dios le debe a alguien? Y si el texto dice que a Jehová presta y el Señor no le debe a nadie, quiere decir que muchas veces, y lo digo por experiencia, muchas veces uno se demora más en aportar, en dar, en sembrar, que la bendición de Dios en llegar. Muchos andan persiguiendo las bendiciones, pero los que están en Dios, las bendiciones terminan persiguiéndolo a usted. Usted simplemente aprenda ese arte de trabajar. Niños, aquí hay niños muy inteligentes en esta iglesia. El domingo pasado en el culto de Semillitas se miraba que hay potencial, decía un hermano, y yo digo también hay propósito. Y qué bueno que estos niños puedan aprender tanto del ejemplo de sus padres, como también estos adolescentes jóvenes puedan aprender de que la bendición de Dios debe estar aún en el área laboral. Y recuerde usted que allá en medio del campo, oliendo a oveja, asoleado, muchas veces con frío, tal vez pasmado por la lluvia, por el frío, en la condición que estaba, fue allí donde él cultivó su principal relación con Dios. Fue allí donde él escribió sus himnos de adoración, sus cantos, sus salmos. Fue allí donde él tuvo sus mayores victorias privadas para luego salir a pelear en público. Porque todo mundo quiere ser bendecido en público sin haber vencido primero en privado. Y hay batallas secretas y privadas que hay que vencer antes de ir a pelear en las públicas. Así que David como hijo era un joven trabajador. Número siguiente, David como hijo tenía buen testimonio y cualidades especiales. Una palabra poderosa es: alábete el extraño y no tu propia boca. Lo máximo es cuando alguien más tenga que decir, y no que usted siempre tenga que exaltar y poner en alto. Al contrario, alguien más pueda dar testimonio. Y de David había esa cualidad interesante, y es que tenía buen testimonio y cualidades especiales. Esto sucedió, y esto fue lo que más me impactó, cuando usted va a 1 Samuel 16, 15 al 18, que incluso ya lo habíamos leído. Vemos algo muy interesante, y es que en 1 Samuel capítulo 16, los versículos 15 al 18, se describe cómo era la forma como veían a este hombre. Es decir, ellos dicen, lo veían, el testimonio que daban de él era que era un hijo de Isaí, de Belén, que sabía tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras, que es hermoso, que Jehová está con él. Es decir, él tenía un gran testimonio a pesar de, y ese es un gran aprendizaje, que sea el lugar de trabajo donde Dios a usted le permita estar. En ese lugar usted puede ser de buen testimonio.
Porque él podía decir, pero ¿qué testimonio puede dar un hombre por allá en la montaña con un montón de ovejas alrededor? Pero allá fue donde dieron testimonio de él. ¿Dónde estaba David? Mientras los hermanos estaban en la reunión, en la celebración, él estaba cuidando ovejas. Y aunque él era el cuidador de las ovejas, ese testimonio se dio aun cuando era un personaje desconocido en la historia. Incluso el texto sagrado solo dice, conozco por allí a un hijo de Isaí. El rey ni idea tenía. En algún momento dijo, ¿y de quién es ese joven? No sabía quién era David. Su nombre no sonaba. Nadie había cantado, David mató a sus 10,000. Nadie conocía su nombre. Ese muchacho fue de buen testimonio, aunque era un perfecto desconocido. No era aún el dulce cantor de Israel reconocido. Nadie había hablado de los 10,000 que podría vencer. David fue reconocido en ese humilde trabajo, en esa humilde labor que él ejercía, aunque nunca había vencido a un gigante famoso. Todavía no había tenido ese tipo de encuentro. Nadie podía hablar aún de la ciudad de David. Nadie podía hablar del trono de David, mucho menos. Nadie podría imaginarse que un sencillo, quemado campesino, humilde por el sol, por el frío, iba a llegar a estar en el trono. Nadie podía hablar de aquella gran torre de David, de los valientes de David, de las llaves de David, del tabernáculo de David. Nadie podía hablar de eso. Era solamente un joven ejemplar. ¿Y sabe algo? La gente que es capaz, como lo diría el pastor Carlos Giraldo hace poco en una convención donde en la Asamblea Nacional de Pastores, él hablaba de que si uno quiere ser puesto en algo grande, debe aprender a hacer bien lo pequeño, lo que es considerado poco. Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho, dice, te pondré. Y una cosa fundamental es que este hombre, este jovencito, este muchachito David, era ejemplar. Dios lo estaba preparando aún cuando en el campo quienes lo miraban apacentando ovejas, muy probablemente jamás se lo imaginarían como el futuro rey de la edad de oro de Israel. Porque el mejor tiempo de la nación de Israel comenzó cuando David llegó a ser rey. Nadie pensaría que alguien tan sencillo, pero sí tenía grandes cualidades. Sí tenía gran ejemplo. Y aquí viene para los jóvenes y para los hijos de cualquier edad. La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y hay gente que está reclamando eso, está diciendo, no quiero que me menosprecien por ser joven, no me humillen por ser joven, no me rechace por ser joven. Pero el texto sagrado dice, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, ¿quieres que no te menosprecien? Empieza por ser ejemplar. ¿Quieres sobresalir? Empieza por dar un buen testimonio. Porque la Biblia dice que no se enciende una luz para meter debajo de un almud, debajo de un cajón, sino para poner en un lugar alto. Y una pequeña luz, aunque esté allá en el desierto cuidando ovejas, o en el trabajo más sencillo, o en el lugar más recóndito, se va a notar. Qué bueno que los cristianos de este tiempo, los estudiantes de este tiempo, los hijos de hermanos de este tiempo, en la escuelita, en el colegio, en la universidad, donde quiera que esté, sea luz en medio de tanta tiniebla. Que la gente diga, este tiene cualidades diferentes, a este se le cree que es verdadero evangélico, este se le nota que anda con Cristo, hasta su manera de hablar lo delata. Qué bueno es saber que cuando alguien está cerca de Cristo, cada vez se parece más a Cristo, y eso tiene que ser reflejado en la vida cotidiana. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Aleluya. Así que, amados, es importante, diga importantísimo,
Es importantísimo marcar la diferencia. Dios lo estaba preparando aún en el campo como hijo. Quienes lo miraban apacentando ovejas, sencillamente no se podrían imaginar la magnitud de aquel hombre. Pero allí, en la posición que le tocó, como ama de casa, como hijo, como una persona que está tal vez en un lugar no muy reconocido, porque hay gente que piensa que aún dentro de la casa nadie se da cuenta, pero hasta si usted es una pareja que se la pasa peleando y gritando, los vecinos también se van a dar cuenta. Aunque no le vean la cara, están viendo su mal testimonio y oyendo su mal testimonio. Así que, amados hermanos, si usted es un verdadero cristiano, hijo de Dios, debemos con la ayuda de Dios aprender a ser de buen testimonio. Y si lo vemos desde el punto de vista familiar, él tenía el pretexto de decir, pues yo soy el más mal portado de la casa, yo soy el más rebelde de la casa, porque mi papá no me quiere, mis hermanos no me quieren, y por eso soy así. Pero con todo y que lo rechazaban, con todo y que lo menospreciaban, era un joven con cualidades únicas, especiales. Alabado sea el Señor. Número 5, David como hijo, y esto es muy hermoso. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, en el versículo 17, todo aparece ahí en ese contexto, algo extraordinario referente a este personaje. A partir del versículo 17, la palabra de Dios dice algo que me llamó la atención, porque David como hijo era un modelo en todo el sentido de la palabra. Versículo 17 en adelante. Y Saúl respondió a sus criados. Estoy 17. Dice, y dijo Isaí a David, su hijo. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Nótese esto. Voy a ponerlo en contexto. Capítulo anterior, vemos que el cuerno del aceite, es decir, la unción de poder, de gobierno y de reino, ya había reposado sobre su cabeza. Él podría salir como un rebelde, ignorante e inmaduro y decir, ya me ungieron para ser rey, no vuelvo más a cuidar ovejas. Ya no soy el mandadero de nadie aquí en esta casa. Aquí se me respeta porque soy el rey. Pero ¿qué hacía David? Dice la Biblia claramente que después de que lo ungieron, después de todo, él se volvió a Ramá, pero David siguió haciendo su labor. Mire lo que dice en el 17. Dijo Isaí a David su hijo. ¿A cuál hijo? Aquel que ya estaba ungido para ser rey. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Era el que llevaba la comidita, el alimento para sus hermanos, el fiambre, diría alguien por allí. Dice, y estos 10 quesos de leche. ¿Cuánto nos gustan los quesos? Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, están bien, y toma prendas de ellos. Y Saúl, es decir, tráeme prendas para que me demuestres que no están heridos ni muertos en la batalla, sino que están bien. Dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Mire cómo dice, como Isaí le había ¿qué? Mandado. Y llegó al campo o al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guarda el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si está bien. En otras palabras, David como hijo era obediente. ¿Era qué? La prédica de nuestro hermano Isaac nos hablaba el domingo pasado de que hay que ser obedientes, ¿no?
Tremenda prédica que nos dieron el domingo, ¿no? ¿Cuántos fuimos bendecidos con esa prédica? Y este niño hablaba de que hay que ser obediente. Y dice, David como hijo era obediente y solícito. Es decir, era ágil, era una persona diligente en cumplir las órdenes de su padre, sin reniegos ni malas actitudes, a pesar de la posición que él ahora tenía. Aunque él no sabía que tenía que pasar varios años para llegar al trono. Por lo menos unos 13 años tuvo que esperar. Aunque ya estaba la unción sobre él. José igualmente, los sueños de Dios ya estaban sobre él, pero tuvo que esperar muchos años para llegar al palacio. Hay gente que piensa que porque tiene el talento, tiene la unción, tiene el llamado, tiene el propósito, tiene la presencia, ya todo está dado. No, hay momentos donde uno debe aprender el estilo de David como hijo, y es que hay que pasar el proceso. Y el proceso implica sujeción, obediencia, en este caso a sus padres y a sus autoridades, solícito en cumplir las órdenes. Mire lo que dice la traducción en lenguaje actual, el mismo texto, 1 Samuel 17:17. Así fue como un día Jesse, dice en esta versión, Jesse le dijo a David: tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. ¿Se entiende mejor aquí? Luego dice, toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. Es decir, él podía decir lo que dice un niño malcriado: todo yo. Si han oído los niños, todo yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué el otro? Siempre está renegando. Él podría decir eso, pero ya no le basta con que esté cuidando este montón de ovejas. No le basta que esté aquí asoleándome y mojándome y yo trato de distraerme un momento con él. No, él nunca puso un pero. Y tampoco fue un irresponsable. Porque otro irresponsable dice, listo, usted me manda pues allá de mandadero a ver a esos hermanos que me desprecian y me rechazan, pues yo me voy y las ovejas allá verás que se cuiden solas. No, él dejó todo en su lugar, en su debido orden. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando una persona aprende el secreto de aprender a respetar a sus autoridades, a su padre y a su madre, en este caso, le resultará fácil respetar también a sus demás autoridades en la vida diaria. Pero ¿por qué hay algunos que no respetan a profesores, no respetan a maestros, no respetan al jefe, no respetan a nadie? Porque los acostumbraron a mal desde que estaban en su propia casita. En casa ellos eran los capataces, ellos eran los mandamás, tenían 4, 3, 5 años y ya se hacían lo que digan ellos. ¿Por qué? Porque no había autoridad en casa. Y la Biblia muestra que esa es una generación corrompida, una generación totalmente corrompida, donde hay desobedientes a los padres, dice, sin afecto natural. Que Dios nos ayude. Pero ¿dónde aprendemos eso? En la primera escuela de la vida, que se llama la casa, el hogar, la familia. Yo les he contado, pero como diría Pablo, no me es gravoso volver a contárselo otra vez. Pero la primera vez que mi papá me dio correa fue cuando yo tenía 5 años de edad. Y la correa que me dio, la recuerdo, así la tengo en la memoria, patente, todavía. Porque era un niño único, hijo único, aunque tenía 2 hermanos, pero Dios se llevó 2 hermanos. Yo soy el sobreviviente, gracias a Dios estoy todavía acá. Ellos están mucho mejor, están en la presencia del Señor, no tuvieron que ver tantas cosas como en este mundo. No obstante, Dios tenía un plan, un propósito. Estoy aquí, pero recuerdo que al ser hijo único y tener un padre y una madre maravillosos y consentidores y todo el asunto, pero también tenía un padre y una madre con mucho carácter. Y los tengo todavía, padres con firmeza. Y recuerdo que en una ocasión, como mi padre siempre ha vendido sus chocolatinas, sus dulces y todo el asunto,
Mis favoritos eran las chocolatinas Jet. Y siempre quería chocolatina Jet. Y todo el tiempo pedía mi chocolatina Jet. Pero recuerdo que en una ocasión pedí chocolatina Jet y cuando miré que la mano se extendió, yo feliz a recibir mi chocolatina Jet, pero no había chocolatina Jet sino un pedazo de pan. Y el niño tiró el pan. Y eso fue suficiente. Ese día, en plena calle, 3 correazos. No me golpeó en la cabeza, no me pegó patadas, puños, no me hizo una patada voladora, nada de eso. Simple y llanamente me hizo abajito un poquito los pantalones, no me pegó en la cabeza. No, Dios hizo un lugar adecuado donde usted debe corregir a su hijo. Y ese lugar adecuado, en ese lugar, 3 correazos. ¿Y sabe qué aprendí a partir de ese día? Primero, a darle gracias a Dios por el alimento que me den y en el momento que me den. Y segundo, aprendí a nunca más volver a tirar la comida así con esa soberbia. Jamás. Otra ocasión, mi madre. Yo nací en un hogar cristiano, con todos los principios que usted se puede imaginar, pero no sé cómo ni dónde yo escuché una mala palabra. Una palabra famosísima que nunca se debe decir ni pensar. Y resulta que en una ocasión me enojé, también era pequeño y también recuerdo ese momento, y le dije aquella mala palabra a mi mamá. Suficiente, cuando menos pensé, la mano de mi madre ya estaba en mi boquita. Nunca más aprendí el sagrado arte de respetar. Y gracias a Dios, que aunque a veces he tenido un temperamento fuerte, aprendí, incluso eso me sirvió para mi vida. Dios es testigo, mi esposa y muchos hermanos, que a veces por muchas situaciones que tenga, si hay algo que a mí me cuesta, es decir una grosería, una mala palabra. Nunca lo he podido decir desde ese día, aun cuando estaba en mi adolescencia, porque algo marcó para siempre ese día. Gracias a Dios por esa bendita mano que ese día acarició mi boca. Dios sabe cómo hace sus cosas y aquí estamos, resultado de eso. Me dijo, mi hijo, esa palabra nunca se va a decir aquí en esta casa. Y ustedes la ven a ella toda tiernita, toda dulce, toda especial, pequeñita y hermosa como es ella, pero era de mucho carácter, de mucho carácter. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus padres? Algunos sí tuvieron padres que probablemente los abusaron, los maltrataron, que ese es otro asunto, muy parecido probablemente a David, que a David lo menospreciaron y todo, pero con todo y eso él enseñó el arte de ser obediente y solícito en cumplir las órdenes de su padre. La Biblia dice que hay que honrar al padre y a la madre si es cristiano y consagrado. Dice, hay que honrar a papá y a mamá solo si es un gran hijo de Dios. Únicamente no debes honrar a papá y a mamá si es un borracho. No, la Biblia dice simple y llanamente, honra a tu padre y a tu madre, punto. Honra a tu padre y a tu madre, no hay excepciones, no hay reglas de excepción. El poder de honrarlos a ellos es algo que nos va a beneficiar a nosotros. Y los últimos puntos, número 6, David como hijo era responsable, no era un flojo ni un dejado, era diligente en cuidar las ovejas e ir al campamento de Saúl para cumplir con las encomiendas de su padre. Primero de Samuel 17, 14 al 15 dice, los tres mayores, Eliab, Abinadab y Sama, se incorporaron al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. Y más adelante dice, esto fue lo que me impactó. Alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado de los rebaños de su padre en Belén. Es decir, llegaba a la casa y a cuidar las ovejas. Y cuando papá decía, y a la hora que papá decía, tenía que ir a dejarle el avío a sus hermanos. La merienda, la comida, lo que le tocaba a sus hermanos. Las provisiones a sus
hermanos. Y era tan responsable que uno solo con el hecho que dice, alternaba sus viajes al campamento de Saúl. Incluso en 1 Samuel 17:20 y luego el versículo 22 encontré esto, dice, encargaba las ovejas con otro pastor mientras iba a cumplir los mandados de su padre. ¿Qué ejemplo David como hijo? Porque no era, y tampoco era un señor, alguien diría, no, pues que ya era un hombre muy maduro, era un adolescente realmente. Y era alguien que nos da un gran ejemplo, encargaba, no dejaba tirado allí. Versículo 22 dice, David dejó sus cosas, incluso cuando ya llegaba al campamento, era muy diligente, porque dice, dejó David sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Número 7, David como hijo, y esto es muy hermoso, y esto fue lo que me impactó. David como hijo nunca se ruborizó, ni se avergonzó del padre que tenía. Pese a dos cosas. Número 1, a la posición social que tenía su padre o su progenitor, el cual era de condición humilde, y más adelante veremos otro aspecto más. Mire lo que dice 1 Samuel 17, 56 al 58. Dice, y el rey, o sea Saúl, dijo, esta pregunta, le dice a alguien, pregunta, ¿de quién es hijo el joven? Aquí está preguntando del desconocido David para el momento. El rey dice, pregunta de quién es hijo aquel joven. Y cuando regresó David de matar al filisteo, es decir, ya David había matado a un gigante y su nombre todavía no era reconocido, pero él dice, pregunta de quién es hijo este joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y miren la respuesta. Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Y eso es como esa gente que se avergüenza de decir del pueblito de donde nació, de la vereda, del barrio donde vive. Belén era lo más pequeño, a pocos kilómetros de distancia de Jerusalén, pero era una aldea muy insignificante realmente. Tanto que la profecía le llama Belén Efrata, eres pequeño, un lugar pequeño. Pero con todo y eso, a él no se le baja la cara para mirarle a los ojos al rey Saúl y decir, número 1, yo tengo un papá, mi papá se llama Isaí, es una persona humilde y vivimos en Belén. Hay gente que se avergüenza de decir que es pastuso. Y yo soy pastuso a mucho honor. ¿Cuántos pastuzos hay aquí? Hombre, si aquí en Pasto no hay un pastuso, es grave. Pero aquí hay de todo, hay gente de muchos lugares. Pero lo importante es saber que como hijos de Dios debemos aprender a honrar a papá y a mamá. Y cuando uno está en la escuela, cuando uno está en el colegio y cuando uno va a pasar por esos procesos. Se ha hablado con adolescentes y algunos se avergüenzan porque su papá es evangélico, porque su papá es pastor, porque su papá es cristiano, porque su papá es líder, porque su papá tiene un trabajo humilde, por X o Y razón. Una de las peores cosas que le puede pasar a alguien es avergonzarse de aquellas personas que Dios usó para que usted y yo estemos aquí en este mundo. Si tiene un papá, si tiene una mamá, independientemente de la condición, la posición, la economía que tenga, el lugar donde viva, la situación en la que se encuentre, usted, la mejor manera de honrarlo es mostrándole que usted se siente bendecido por tenerlo a él o tenerla a ella como padre o por tenerlo a él como madre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por sus padres? ¿Cuántos dan gracias a Dios por ellos? Y lo último, con esto termino diciendo, Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies o no la abandones.
Qué triste es ver cómo hoy en día ha llegado a ese nivel de hijos a abandonar a sus abuelitos en un ancianato. Y he ido al ancianato, he estado dentro del ancianato y he podido muchas veces compartir con ellos, y algunos dicen: mi familia me vino a dejar y nunca más volvieron. Y uno piensa, pues seguramente llevará unas 2 semanas, y llevan años allí, abandonados por su propia familia. Como la anécdota de aquella madre que iba con su hija, una anciana, que iba con su hija y tenía muy malas intenciones con su abuela, con su madre ya anciana. Y dice que la llevó, la internó en un lugar muy, muy lejano, pero notaba que a medida que avanzaban y profundizaban, aquella madre anciana ya estaba lanzando unos pocos granos de maíz al suelo. Y de repente la hija, que tenía intenciones de abandonarla, le pregunta: ¿qué es lo que tú haces? ¿Por qué estás desparramando el maíz en el camino? Entonces le dije: hijita, porque yo quiero que cuando tú me dejes donde me vas a dejar, tú puedas volver y no te vayas a perder, y llegues a un buen lugar. Hay madres que tienen un amor impresionante a pesar de que sus propios hijos los abandonen, los menosprecien y los rechacen. Dios bendiga a aquellas madres que están pasando por el dolor del rechazo y del desprecio de aquellos hijos. Que Dios ayude a aquellas madres. Conocemos casos incluso a primera mano de gente que está sufriendo por el abandono de algún hijo, de alguna hija, y eso les duele profundamente en el corazón. Pero mis amados hermanos, aquí a nivel de iglesia también debemos entender que si somos testigos de algún hermano o hermana que está pasando esa situación de abandono, como iglesia también debemos rodearlo, darle amor, porque hay gente que en medio de esa desesperación, de ese dolor, necesitan el amor de Dios, y el amor de Dios se da a través de hijos de Dios. No va a venir siempre una voz del cielo ni un ángel. Muchas veces Dios quiere que usted y yo seamos los que les mostremos ese amor. Número 8. David, como hijo, pensaba y ayudaba. David, como hijo, pensaba y ayudaba a otros, especialmente a sus padres, hermanos y parientes. Primera de Samuel 22, 1 al 2 dice que en la cueva de Adulán, aun cuando él estaba, como lo habíamos dicho en el mensaje anterior, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. Yo quiero que terminemos hoy pensando en esto. Póngase de pie y vamos a orar en este momento de esta manera. David, como hijo, también velaba por sus padres. No era un hijo ingrato, ni era un indiferente. Todo esto pese a la oposición que tenía, porque en primera de Samuel 18:2 la Biblia dice: y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Es decir, en algún momento lo confinaron en el palacio, y era como: tú ahora vas a servirme a mí, porque Saúl era muy impositivo. Y aún así, este hombre, a pesar de la oposición, nunca abandonó a sus padres. Y también, más allá de la posición que tenía, 1 Samuel 22, 3 al 4, pese a la cantidad de seguidores que tenía, seguía pensando en valorar a sus padres. Más de 400 personas con él, pero él siempre se enfocó: mi papá y mi mamá no van a estar aquí en este mismo lugar. Lo llevó donde el rey de Moab. 1 de Samuel 22, 3 al 4 dice: de allí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpa, y allí encargó a sus padres. ¿Cómo concluimos esto entonces? Diciendo que en Mateo 15, 3 al 9 hay una de las cosas que más me llamó la atención, y es que la Biblia dice que algunos, basados en el Talmud, habían modificado tanto la ley y violentado tanto la ley, que aunque la ley decía cosas como honrar a papá y a mamá, y honrar, la palabra honra implica honorario, también sostenimiento, no solamente decir te respeto, sino sostenerlos.
Algo que me llamó la atención es que Jesús en Mateo 15, 3 al 9, en una versión de lenguaje sencillo, lo dice tan claro que usted va a ver esto que me llamó la atención. Jesús le dijo: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir, decía la ley. Pero ustedes dicen que uno, mire lo que dice, que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Es decir, algunos, para evadir la responsabilidad de cuidar a sus padres, decían: no, yo esto lo comprometí en un voto a Dios. Y el Señor les dice: ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Y ahí está el gran problema de mucha gente que pone por encima de la palabra de Dios cualquier concepto aprendido en algún lugar. Y en el caso de ellos, el concepto era basado en la Mishnah, basado en el Talmud. Allí decía: si tú consagras el dinero para Dios, entonces ya eres libre de ayudar a tus padres. Y Jesús les está contradiciendo eso, les está reprendiendo eso. Amado hermano, tú que tienes todavía el privilegio de tener papá y mamá, que no te pase lo de muchos hipócritas que he visto, que cuando papá y mamá están vivos lo maltratan, lo insultan y la hieren y le hacen de todo. Pero cuando se muere papá o mamá, ellos se tiran encima del cuerpo de aquel, se quieren meter para el hueco en el ataúd cuando lo están sepultando. Pero cuando estaba vivo ni siquiera le prestaban atención. Así que, amados hermanos, empiece por cultivar esa relación con su padre, con su madre, con el que Dios le ha regalado. Yo quiero que terminemos orando en este momento. Vamos a orar. Si no tiene a su papá y a su mamá aquí físicamente, tráigalos a su mente, tráigalos a su corazón. Ore por ellos. Ore por aquella persona. Tal vez algunos no tienen su papá y su mamá, pero tienen su abuelo o alguien que fue como su tutor, a quien considera su papá. Hágalo, téngalo en cuenta a él y ore por él. Oramos. Aquí está mi madre, aquí está mi padre. Yo oraré también por ellos, dándole gracias a Dios por tenerlos conmigo. Y si usted los tiene vivos todavía, valórelos. Porque como enseña mi padre en ese poema, ahora que estoy vivo, es que vale la pena que usted le dé una llamadita, que usted se acuerde de él, que usted se dedique a escucharle, aunque sean las mismas historias que siempre le ha escuchado, pero préstele atención. Y es algo satisfactorio eso, es algo hermoso. Aun cuando su padre haya fallado, aunque tal vez no sea el más moral, usted debe respetarlo como su hijo. Dele amor, ore por él. Tal vez esté apartado, tal vez ni siquiera sea creyente. Ore por él, ore por ella. Así que si usted ama a su familia, por favor, inicie esta oración. Señor y Dios, yo te doy gracias una vez más, Señor, por permitirme compartir una palabra que puede, Señor Jesucristo, sacudir nuestras conciencias y corazones y hablar directo a nuestras conductas, Señor. Muchas veces nos hemos portado de una manera incorrecta, indebida, inadecuada, porque nos hemos olvidado de tus principios. Nos hemos olvidado de tu palabra. Hemos hecho a un lado tus principios, Señor. Pero en este día, oh Padre Celestial, estamos clamando, estamos pidiendo, Señor, que si hay hijos que tienen una mala relación con sus padres, si hay hijos que tienen odio, rencor, amargura contra sus padres, si hay hijos que han sido groseros, desobedientes o han abandonado a sus propios padres, si hay hijos que no están siendo una bendición, sino una
una carga y un dolor de cabeza para su mamá o para su papá, Señor, yo te pido, toca ese corazón y ayúdanos a entender que mucho de lo que hacemos ahora solo es una siembra que probablemente la podamos cosechar y muy seguramente la podamos cosechar después. Por eso, Señor, nos aferramos a esa palabra que dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, debes honrar a tu padre y a tu madre, independientemente de cuál sea la condición. Aún si ya no está entre los vivos, honra su memoria siendo una persona que valga la pena, una persona que honre a Dios, que viva para Dios y que aspire a ser alguien que bendiga la sociedad donde se encuentra. Y si está vivo, si aún está contigo, si aún está entre nosotros, abrázalo, ámalo, quiérelo. Si has cometido un error, pídele perdón, pero no seas indiferente a ella ni a él. Ámalo, porque Dios nos ha ordenado amar aún a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros padres, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que diga amén y pueda alabar y aplaudir el nombre del Señor Jesús.